Gracias te damos, Padre, nuevamente por tenernos en este lugar. Anhelamos, Señor, que tú hables a nuestras vidas por medio de tu palabra, Señor, la cual sabemos, Padre, que nos traerá luz, nos traerá, Señor, entendimiento de lo que tú deseas para nosotros como tus hijos. Y por eso te pedimos, bendito Señor, que tengas a bien, Señor, hablarnos por medio de tu palabra, Señor, que podamos comprender el mensaje que tienes este día para nosotros, Señor, y podamos entender cabalmente, Señor, lo que tú deseas, que hoy aprendamos de ti, Señor. Tu palabra, Señor, es viva, es eficaz, es cortante, Señor, como espada de doble filo, Señor, y nosotros deseamos que esta palabra produzca en nosotros, Señor, la semilla y el fruto que tú esperas en tu tiempo, Señor. Ayúdanos, Padre, para comprender tu mensaje en esta tarde. En el nombre precioso de Jesús te lo pedimos, Señor. Amén. Amén. Aquí lo que acabamos de leer en 1 Corintios 11 es una ordenanza que el Señor Jesús había dejado a sus discípulos. Por ordenanza entendemos que es un mandamiento establecido directamente por Dios, en este caso por Jesucristo, y es algo que queda para que tú y yo lo realicemos perpetuamente. Solamente hay dos ordenanzas que el Señor Jesucristo nos dejó y que tú y yo tenemos que poner en práctica. Una de ellas es el bautismo. Todos los cristianos tenemos que bautizarnos. Si tú no te has bautizado y eres cristiano, ¿verdad? Entonces, a la primera oportunidad que tengas, yo te invito a que te bautices. En su momento explicaremos qué es el bautismo, cómo es el bautismo bíblico y qué significa. Y la segunda ordenanza es la Santa Cena o la Cena del Señor, o también se le conoce como la Mesa del Señor, que es justamente lo que acabamos de leer en 1 Corintios. Esta celebración o esta conmemoración, la Santa Cena, junto con el bautismo, son dos ordenanzas, así se les llama en la Biblia, ordenanzas. Son órdenes directas de Dios, en este caso de Jesucristo, y no hay opción de que si quiero o no quiero, no, tenemos que cumplirlas, tenemos que hacerlas. Cualquier otra ceremonia o cualquier otra actividad no es una ordenanza, solamente estas dos, porque ahí se podrían añadir y pensar en otras cosas, por ejemplo, ¿qué hay del ayuno o qué hay de la oración? Sí, no son, digamos, propiamente se le identifica como una ordenanza, sino es algo que el Señor nos invita a que estemos haciendo continuo. Pero todo cristiano tiene que bautizarse y celebrar la Santa Cena o la Cena del Señor. Ahora, quiero explicarles qué es esto de la Cena del Señor, y justamente me parece muy apropiado porque hoy vamos a celebrar la Santa Cena terminando este servicio, y es importante que usted y yo entendamos cuáles son los principios de la Cena del Señor de acuerdo a la palabra de Dios. A lo mejor usted y yo en otro tiempo lo hemos practicado de una manera equivocada, y quiera Dios que a partir de ahora que usted y yo tengamos el entendimiento correcto, podamos realizar esta práctica de la Santa Cena de manera correcta. Ese es el propósito de hoy. Bien, ¿a qué viene esta Cena del Señor? La Cena del Señor la encontramos, vaya conmigo a Lucas capítulo 22. En Lucas capítulo 22, ahí encontramos la celebración de la primera Santa Cena, de la primera Cena del Señor. Lucas capítulo 22. En realidad están los 4 evangelios, pero como vamos a ver más adelante, aportan diferentes puntos de vista. Son complementarios en algunas cosas estas narraciones que encontramos en los 4 evangelios de la Santa Cena o la Cena del Señor. Entonces, en Lucas 22, fíjese el título del versículo 7, si su Biblia tiene ahí títulos, en la mía dice institución de la Cena del Señor, ¿verdad? Así dice, institución. Es decir, en ese momento, en esa noche, el Señor estableció la cena
del Señor. Y voy a leer una parte de esto, y ahorita vamos a entrar en mayor detalle en algunos versículos, pero ahorita voy a narrarle a usted en la Biblia cómo es esta cena del Señor. Dice aquí en Lucas 22, en el versículo 17, dice: y habiendo tomado la copa, dio gracias, está hablando Jesús, y dijo: tomad esto y repartidlo entre vosotros, porque os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. Y tomó el pan y dio gracias y lo partió y le dio diciendo: esto es mi cuerpo que por vosotros es dado. Haced esto en memoria de mí. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros se derrama. Mas he aquí, la mano del que me entrega está conmigo en la mesa. A la verdad, el Hijo del Hombre va según lo que está determinado, pero hay de aquel por quien os es entregado. Entonces aquí vemos cómo el Señor Jesús tomó la copa, la dio a los discípulos, y también tomó el pan y lo dio a los discípulos. Otra narración de este mismo evento o suceso lo encontramos también en la palabra en Juan 13, ¿sí? No lo busque, lo vamos a ver en un momento más. En Juan 13 también encontramos esta misma narración. También la encontramos en Marcos 14 y en Mateo 26. Entonces usted puede, si gusta, después hacer un comparativo entre Lucas 22, Juan 13, Marcos 14 o Mateo 26, esta narración de la Santa Cena. Pero fíjese esto: antes de estar celebrando la Santa Cena, vea conmigo en el versículo 8 de Lucas 22, en el versículo 8 dice Jesús, y Jesús envió a Pedro y a Juan diciendo: id, preparadnos la Pascua para que la comamos. ¿Sí lo ve ahí? Preparadnos la Pascua para que la comamos. Es decir, Jesucristo le pidió a Juan y a Pedro que fueran a preparar ¿qué? La Pascua, para que la comamos. Entonces, lo que iba a celebrar Jesucristo esa noche era la Pascua. Y durante la Pascua, o digamos al final de la Pascua más bien, celebró la Santa Cena. Entonces, esta narración nos hace ver que estaba celebrando algo Jesús con sus discípulos, que era la Pascua, y terminando empezó, por decirlo así, otra conmemoración, otra celebración, que es la Cena del Señor. Ahora bien, ¿a qué se refiere la Pascua? Le voy a explicar. ¿Qué estaban celebrando esa noche? La Pascua. ¿Qué era la Pascua? La Pascua la encontramos, o la celebración de la Pascua, era una fiesta solemne que la encontramos en Éxodo 12. No vaya, después lo puede leer, tal vez recuerda este pasaje en la Biblia, en Éxodo 12, donde se describe la Pascua. Y recuerda cuando estaba Israel preso o esclavo en Egipto, y entonces el Señor habló a Moisés que le fuera a decir a Faraón que dejara ir a su pueblo, ¿se acuerda? Para hacerle fiesta. ¿Y qué hizo Faraón? ¿Lo dejó ir a la primera? No, porque dice la palabra que Dios había endurecido su corazón. Fíjese qué tremendo, ¿verdad? Dios endurece el corazón de las personas para mostrar su poder y su gloria. Qué impactante, ¿no? Que Dios endurezca el corazón de alguien. Imagínese eso. Y un corazón endurecido por Dios, mire, el Evangelio no va a entrar a ese corazón, pero Dios lo hace para mostrar su gloria y su poder. Y quiera Dios, y es nuestra oración, hermana, quiera Dios que ese corazón de piedra endurecido por Él, que Él mismo lo conmueva, que Él mismo lo toque para que se ablande y pueda recibir la palabra de Dios. De otra manera, condenación eterna para una persona así. Ahora bien, entonces Faraón no dejaba ir al pueblo de Israel y le mandó el Señor, dice la palabra, le mandó varias plagas, ¿verdad? Usted recordará de la oscuridad, ¿no? De la sangre, de
los granizos, o sea, mandó unas plagas y aún así el faraón no quería dejar ir al pueblo. Y la última plaga que envió el Señor fue la muerte de los primogénitos. Imagínense el juicio tan tremendo y tan duro de Dios hacia este pueblo de Egipto por no dejar ir a su pueblo a celebrarle fiestas, celebrarle adoración y servirlo, que murieron los primogénitos. Y entonces los israelitas, el Señor les dio una instrucción a través de Moisés, ahí lo pueden encontrar en Éxodo 12, donde les dice: mira, vas a tomar a un cabrito, ¿sí?, un cordero, lo vas a sacrificar, lo vas a asar, con la sangre del cordero vas a untarla, dice que en el dintel y en los extremos de las puertas, o sea, alrededor de la puerta, la vas a poner en el marco, la vas a poner la sangre y te vas a encerrar en tu casa. Si es una familia pequeña, te puedes juntar con otros para que no se desperdicie nada. Todo el corderito que sacrificaste, que asaste, te lo vas a comer junto con tu familia durante la noche y vas a acompañar esa cena con hierbas amargas, dice la palabra del Señor, y pan sin levadura. Entonces, esa era la instrucción que Dios le dio a Moisés. Moisés la transmitió al pueblo. El pueblo obediente lo hizo. Por supuesto, los egipcios no lo hicieron porque no creían en Dios. Y dice que el ángel de la muerte esa noche fue casa por casa y viendo si había una marca de la sangre, no entraba y decía que pasaba de largo. Y entonces, donde no veía la señal de la sangre en la puerta, dice que entraba el ángel y mataba al primogénito. Siendo así que todos los primogénitos del pueblo egipcio murieron esa noche. Fue un dolor tan grande, se imaginará usted, que el corazón de Faraón fue tocado, emblandecido por ese dolor y los dejó ir, aunque después volvió otra vez a su dureza y ya sabe lo que pasó en el Mar Rojo. Pero entonces el pueblo de Israel celebraba esa noche. Imagínense, es como si usted y yo celebráramos la independencia, ¿verdad? La celebramos porque dejamos de ser a lo mejor colonia de alguien, o dejamos de estar dominados o subyugados por alguien y celebramos nuestra libertad, ¿no? Lo hacemos nosotros aquí como mexicanos. Bueno, haga de cuenta que para los israelitas era una conmemoración solemne, era una fiesta solemne en la cual ellos celebraban o festejaban ese acontecimiento en el cual el Señor los hizo libres de la esclavitud de Egipto. Y eso lo hacían cada año tenían celebración con esos mismos principios que ya le comenté, lo del cordero asado, lo de las hierbas amargas, lo del pan sin levadura. Y en este caso ya no untaban los dinteles ni el marco con la sangre, pero esto lo hacían como una imagen o una semejanza de lo que iba a acontecer hacia el futuro. Ahí fue una libertad física del pueblo de Israel, liberados de Egipto, y estaba siendo una figura de lo que iba a acontecer en el futuro a través de Jesucristo, cuando los iba a liberar del pecado y de la muerte eternas. Y así cada año. Entonces Jesús se preparaba para celebrar esa fiesta. Jesús se preparaba para celebrar esa fiesta, y por eso le dijo a Pedro y a Juan que fueran a preparar las cosas. Y mira, entonces, vamos ahora sí regresar a Lucas 22 y ver esto. Fíjese qué curioso, aquí hay algo interesante que quiero compartir. Ahora bien, permítame antes de eso. La Pascua es una festividad judía. En el momento, esa noche, cuando Jesús la estuvo celebrando, fue la última Pascua que se celebraba, porque dice: he aquí un nuevo pacto. El Señor Jesús estaba estableciendo un nuevo pacto. Por lo tanto, la Pascua quedaba atrás y se establecía una nueva conmemoración, que era la Santa Cena. ¿Qué quiero decir con esto? Que usted y yo, como cristianos, como hijos de Dios, ya no tenemos que celebrar la Pascua. Ya, si usted lee el resto de la Biblia después de estos capítulos que mencioné, y aún viendo la historia
de la iglesia en los primeros años, la iglesia, como se le conoce, la iglesia primitiva, nunca más se celebró la Pascua. Entonces, usted y yo no debemos celebrar la Pascua. ¿Por qué? Porque no significa nada. Es como si celebráramos, me decía, la independencia de España, como si celebráramos la Revolución Francesa. ¿Significa algo para usted eso? Absolutamente nada. Claro, la Pascua nos sirve como una imagen para ver el poder de Dios, las maravillas que el Señor hizo esa noche y cómo les hizo pasar en seco el mar. Claro, glorificamos a Dios por lo que hizo esa noche, pero no lo celebramos. ¿Me explico? O sea, sí es algo importante, es algo que la Biblia nos demuestra, el amor de Dios, el juicio de Dios hacia el pecador, la protección de Dios hacia su pueblo, cosas que siguen vigentes hoy en día, por supuesto, pero usted y yo no debemos celebrar la Pascua, no tiene ningún valor espiritual. ¿Quiénes celebran la Pascua todavía? Los judíos siguen celebrando la Pascua. ¿Por qué? Porque no les ha venido la luz, no les ha venido todavía la revelación y el entendimiento de que Jesucristo estableció un mejor pacto, no sobre la sangre de animales, sino sobre la sangre del Cordero de Dios. Entonces, si usted le invitan a celebrar la Pascua, hermano, puede abstenerse porque no significa nada. Es más, hasta es penoso celebrar la Pascua, porque la Pascua celebra un acontecimiento que es una sombra y figura de algo mayor y perfecto que fue la muerte redentora de Jesús. Es como volver atrás. ¿Sí me explico, hermanos? Entonces, lo que sí tenemos que celebrar usted y yo es la Santa Cena. En el mundo, hoy en día, en el mundo católico, la Pascua es algo equivalente a la Semana Santa, ¿verdad? Donde es una mezcla ahí. Es una mezcla entre la Pascua, la crucifixión y la resurrección de Jesús, pero no tiene ninguna significancia para nosotros la Pascua. En Estados Unidos, por ejemplo, sí se celebra mucho la Pascua, ¿no? Pero espiritualmente no significa nada para nosotros, hermanos, así es que podemos abstenernos de ello. Y ahí Jesús estaba estableciendo una nueva conmemoración, que era la Santa Cena, repito, ya no sobre la sangre de corderos, sino sobre su propia sangre, que iba a ser derramada al día siguiente en la cruz del Calvario. Vamos ahora sí, repito, a Lucas 22 y vamos aquí a estar analizando estos versículos. Fíjese, dice en el versículo 7, desde ahí voy a empezar a leer: llegó el día de los panes sin levadura, en el cual era necesario sacrificar el cordero de la Pascua, lo que le dije, ¿verdad? Los panes sin levadura, era una fiesta que duraba varios días, se preparaban los panes sin levadura durante varios días y en la séptima o el último día se sacrificaba el cordero de la Pascua. Este sacrificio del cordero de la Pascua también es una imagen de los sacrificios que antes se hacían para el perdón de pecados. Dios estableció que para que las personas pudieran alcanzar el perdón de sus pecados, había que sacrificar un animal, y en estos días se acostumbraba pues a hacer esos sacrificios. Fíjese, usted dirá, ay, es como algo muy sangriento, ¿no? Muy fuerte. Así de cruento son las consecuencias del pecado, porque dice la palabra de Dios que la paga del pecado es ¿qué? La muerte. Dios no puede pasar por alto el pecado, Dios no puede ignorar el pecado. Lo que Dios hace en su justicia es que alguien pague por ese pecado. En el pasado eran los corderos, se llevaban animales con ciertas características,
el sacerdote lo sacrificaba en el altar, rociaba la sangre, dice así, rociaba la sangre, una parte la tomaba el sacerdote con su familia, una parte la ponía en el holocausto, o sea, en el fuego, esa era la ofrenda al Señor, otra parte la tomaba él para su familia, los levitas, y otra parte para la persona que llevaba el cordero, se lo podía llevar a su casa y comerse. Así era como estaban establecidos. Eso ustedes lo pueden leer en Levítico 23, por ejemplo. Ahí habla de los sacrificios, cómo se tenía que hacer un sacrificio para que las personas alcanzaran el perdón de Dios. Bueno, Jesucristo vino a ser el sacrificio perfecto. Él vino a sustituir todos esos sacrificios que se hacían por el pueblo judío para el perdón de pecados. Jesucristo vino a ser el Cordero de Dios que se sacrificó a sí mismo para el perdón de los pecados, tanto del pasado como presente y del futuro, de todos los pecados. Y eso en su momento lo explicaré con mayor detalle, pero quiero que entienda que la actividad de sacrificios era algo muy común en el pueblo judío. Ya no se necesita más, porque dice que Él derramó su sangre y es el sacrificio perfecto, ya no se requieren más sacrificios. Por eso, hermano, resulta a veces frustrante cómo la gente quiere hacer un sacrificio en su propio cuerpo, haciéndose un daño o flagelándose para ganar el favor de Dios. O como dicen, pagar una manda. No se van de rodillas ahí, aunque se estén cortando ahí, sangrándose, o aquellos que se están flagelando ahí, inmolándose con espira. Esto ya no es necesario. Eso ya no es necesario, porque Jesucristo fue el sacrificio perfecto. No se requiere más sacrificio. El único sacrificio que Dios nos dice en Romanos es nuestros cuerpos como un sacrificio vivo, santo, agradable al Señor. Pero ese es otro significado. No es que tengamos que dañarnos, hacernos cortadas, unos nopales ahí, no. Pero sí le quiero dar a entender que había una actividad sacrificial en el pueblo judío que era la única forma de alcanzar el perdón de Dios. Entonces, aquí en el versículo 7, nuevamente vuelvo a Lucas 22, en el versículo 7, está diciendo Jesucristo, vamos a celebrar la Pascua, ¿verdad? Y envía a Pedro y a Juan, fíjese aquí, ponga atención, envía a Pedro y a Juan diciendo, vayan, lo voy a hablar en mexicano contemporáneo, vayan, prepárenos la Pascua para que la comamos. Está bien, era la celebración, era la fiesta nacional, ¿no? Y aparte tenía que celebrarse allí en Jerusalén, entonces en Belén tenía que ir de todas las regiones y concentrarse ahí para celebrar la Pascua. Y entonces en el versículo 9 ellos le dijeron, ¿dónde quieres que la preparemos? Usted sabe que Jesucristo pues, no tenía casa, dice que no tenía ni siquiera dónde recostar su cabeza, ¿verdad? No tenía nada. Entonces, pues, ¿dónde, Señor? ¿Dónde vamos a celebrar la Pascua? Y en el versículo 10 les dice, he aquí, entren en la ciudad, y cuando entren va a salir al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua. Síganle hasta la casa donde entre. Y díganle al padre de familia de esa casa, el maestro te dice, ¿dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos? Entonces él les mostrará un gran aposento alto ya dispuesto. Ahí preparen la Pascua. Fíjese qué interesante, fíjese, ponga atención. Jesucristo, cuando le dijeron, bueno, ok, Señor, si no tienes casa, ¿dónde? Tenemos que juntarnos, somos 12, ¿no? En un aposento, en un techo, donde vamos a celebrar la Pascua. Y le dice, entren a la ciudad, y cuando entren, les va a salir al encuentro un hombre con un cántaro, que dice un cántaro de agua. Síganle. Y ahí en la casa donde él entre, hablen con el padre de familia de esa casa. O sea, el que llevaba el cántaro no era el padre de familia. Aquí hay un hecho bien curioso. ¿Se imagina eso que le digan? Pues vayan, hagan de cuenta que usted está en la Marquesa, ¿no? Hagan de cuenta que usted está en la Marquesa, le dice, y Señor, ¿dónde vamos a reunirnos? Entren allá a Toluca
Y cuando vayan, les va a salir al encuentro un hombre con un cántaro con agua, síganlo. Y en esa casa díganle ahí al padre de familia dónde está el aposento para celebrar la Pascua. O sea, no les dijo, mira, pues es en la calle tal, casa tal, número tal, es un zaguán de este color. No, donde les salga un hombre con un cántaro de agua, síganlo. O sea, no les dio la instrucción, la dirección exacta, digámoslo así. ¿No le llama la atención eso? Porque no le dijo, pues sí, vayan con Pedro, vayan con Juan, ahí ya estamos de acuerdo, él me va a prestar un aposento, vayan con él. No, sigan a un hombre con un cántaro con agua. Para empezar, aquí hay un hecho interesante y sobresaliente, que un hombre lleve un cántaro con agua, porque usualmente los hombres no cargaban los cántaros con agua, los que usualmente cargaban los cántaros con agua eran las mujeres. ¿Se acuerda de la mujer samaritana que estaba en el pozo? Usualmente las mujeres, se acuerda también de Rebeca, ¿verdad? Usualmente las mujeres eran las que cargaban los cántaros con agua. Por alguna causa divina, en esa ciudad había un hombre cargando un cántaro con agua. Y esa era la señal que Juan y Pedro necesitaban para seguirle. Y en la casa donde se metiera, hablar con el padre de familia y decirle, oye, mi maestro dice dónde está el aposento para celebrar la Pascua. ¿Por qué creen ustedes que el Señor fue así un poco medio misterioso, digámoslo así, en la instrucción, que no les dio la dirección exacta? Si usted lee en el versículo 1 de este mismo capítulo 22 de Lucas, dice, estaba cerca la fiesta de los panes sin levadura, que se llama Pascua. Nuevamente nos remitimos al evento, ¿no? Estaba cerca la fiesta. Y los principales sacerdotes y los escribas, estoy en el versículo 2, buscaban cómo matarle. ¿A quién? ¿A quién querían matar? A Jesús, porque temían al pueblo. Y entró Satanás en Judas. Entró Satanás en Judas. Es decir, Judas fue poseído por Satanás en ese momento. La semana pasada ya explicaba yo el poder que tiene Satanás y los demonios de poseer cuerpos, de tomar el control de las bocas, de influir en los pensamientos. Aquí el propio Satanás entró en Judas. ¿Sabes? Cuando una persona es poseída por un demonio, es como un títere, y el demonio toma el control de todo su cuerpo. Versículo 4, y este fue y habló con los principales sacerdotes y con los jefes de la guardia de cómo se lo entregaría. Ellos se alegraron y convinieron en darle dinero. Y él, en este caso Judas, el Iscariote, se comprometió y buscaba ¿qué? Una oportunidad para entregárselo a espaldas del pueblo. ¿Usted cree que el aposento alto donde iban a celebrar la última cena o la cena del Señor no sería el momento ideal para capturar a Jesús? Claro, porque dice que procuraba hacerlo, ahí en el versículo 6 dice, a espaldas del pueblo. Es decir, tenía Jesús mucho pueblo que le seguía, mucho pueblo que creía en él, lo defendía, y procuraba hacerlo a espaldas del pueblo, en un lugar apartado, escondido, y en un aposento alto, donde solamente estaban él con sus 12 discípulos. Por supuesto que era el momento ideal para capturarlo. Por eso se interpreta en esta instrucción que le da Jesús a Pedro y a Juan, que no les dice directamente calle tal, número tal, la casa de tal, sino que dice así, 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 lo van a encontrar. Eso fue como un acertijo, ¿sí? Algo oculto, para que Judas no supiera dónde iba a estar. Una estrategia, ¿sí? Para que Judas no supiera dónde iba a estar. Los únicos que medio sabían, Jesús sabía, ¿verdad? Los únicos que medio sabían eran Juan y Pedro, tenían la instrucción, sabían qué hacer, aunque no tenían ni idea de la casa de quién era, ni dónde estaba. Y Judas menos.
Entonces, ¿qué nos demuestra aquí el Señor? Nos demuestra la inteligencia de Dios para que no nos pongamos nosotros, como decimos aquí, de pechito. Hay que ser sabios y prudentes, hermanos. Por eso agradezco que ustedes obedientemente vienen a este lugar con un cubrebocas. Porque yo puedo decir, ay, ¿qué es eso del coronavirus? A mí, Dios está conmigo. Dios está conmigo, a mí no me pasa nada. Jesús sabía lo que le iba a pasar, pero no era el tiempo, no era el momento. Y él pudo también ponerse de alguna manera a ver, pues, que lo que tenga que ser que sea. No. Por eso usted y yo tenemos que ser también prudentes. Cuando Satanás tentó a Jesús, que lo llevó al pináculo del templo, ¿no? Que le dijo, arrójate, no está escrito que Él enviará a tus ángeles. Y que dice que Él le respondió a Jesús, escrito está, Señor, no tentarás. Entonces usted y yo, hermano, no tenemos que tentar al Señor jugándonosla imprudentemente. Tenemos que ser prudentes, tenemos que ser sabios, tenemos que ser sagaces, inteligentes con la revelación del Señor. Por eso Jesús inteligentemente dejó oculto a todos dónde iba a celebrar la Santa Cena para no estar expuesto, porque no era su tiempo todavía, y solamente a Pedro y a Juan les dio una luz o les dejó entrever cómo sería encontrar ese lugar. ¿Sí? Bien. Interesante, ¿no, hermanos? Ahora, ¿cómo se celebró la Santa Cena? Lo leíamos hace un momento en el versículo 19. Tomó el pan, dio gracias y dijo, esto es mi cuerpo que por vosotros es dado. En algunos otros pasajes paralelos dice que es partido. En realidad su cuerpo no fue partido. Ya ve que en la palabra de Dios dice que ninguno de sus huesos fue quebrado como estaba profetizado, pero es una forma simbólica de decir que su cuerpo iba a ser entregado por usted y por mí, por nuestro perdón, por el perdón de nuestros pecados, ¿verdad? Eso fue en el versículo 19, y luego en el 20 dice, después de haber cenado, tomó la copa. Aquí, hermano, yo quiero hacer una corrección a algo que le dije la semana pasada, y ahora leyendo la palabra con mayor detenimiento, dice que después que hubo cenado, es decir, que previo a la Santa Cena o a la Cena del Señor no hubo un ayuno. Yo le dije la semana pasada, si usted quiere ayunar está bien, no hay problema. En realidad no tenemos por qué ayunar previo a la Santa Cena. Si lo queremos hacer, que sea por otra causa, pero no propiamente por la Santa Cena, porque usted puede leer aquí claramente que después de cenar, después de celebrar la Pascua, es decir, celebrar la Pascua, hasta ahí llegó, la última Pascua en la historia. Ahora vamos a hacer otra celebración, que es la Santa Cena, la Cena del Señor, y entonces no estaban en ayunas, ¿verdad? Y como vamos a ver más adelante, el pueblo cuando se reunía a celebrar la Santa Cena, tampoco estaban en ayunas. Entonces, no podemos nosotros proclamar ayuno previo a una Santa Cena. O digamos, mejor dicho, una Santa Cena no es obligatorio que sea precedida por un ayuno. Puede o no, ya es cosa de cada quien. Pero bíblicamente, cuando se celebra la Santa Cena, en los pasajes que vemos en la Biblia, no estaban en ayuno. No. ¿Verdad? Aclarado el punto. Entonces, discúlpeme, hermanos, si usted ayunó por la Santa Cena, a la próxima ya sabe, no tiene que hacerlo, y no se lo voy a pedir yo, por supuesto, porque bíblicamente la Santa Cena se celebraba después de una cena, o en este caso, de la Pascua. Bien, ¿qué más tenemos por aquí? Entonces, Jesús ya dio la instrucción de cómo se iba a celebrar la Santa Cena, y luego fíjese en el versículo 21. Perdón, me salté un poquito la parte final del 20. Dice, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre que por vosotros se derrama. Entonces es una manera simbólica de decir que la sangre de Jesucristo fue derramada en la cruz
por su causa, por mi causa, para el perdón de nuestros pecados. Como yo le decía, ese cordero que se sacrificaba en el pasado para que el hombre fuera perdonado, ahora a través de Jesucristo se estableció un sacrificio perfecto, por lo cual no es necesario hacer más sacrificios, y a través de este sacrificio perfecto de Jesucristo, usted y yo podemos alcanzar el perdón de nuestros pecados. Y aquí en el versículo 21 dice: mas he aquí, la mano del que me entrega está conmigo en la mesa. A la verdad, el Hijo del Hombre va según lo que está determinado, pero hay de aquel hombre por quien es entregado. Quiero que vea conmigo unos pasajes paralelos a esto, y acompáñeme por favor a Juan 13, le había dicho, y vamos a ver otro punto de vista de este mismo acontecimiento. Juan 13. Mire, aquí hay otra actividad, por decirlo así, que hizo Jesucristo lavando los pies de sus discípulos. Y algunas iglesias han establecido eso como una ordenanza. No es una ordenanza tampoco, después explicaremos qué significa, pero el lavar los pies a las personas no es una ordenanza que tengamos que conmemorar usted y yo en el presente, tiene otro significado. Entonces, estamos en Juan 13, versículo 21, estamos hablando del mismo acontecimiento, la cena del Señor, y dice: habiendo dicho Jesús esto, se conmovió en espíritu y declaró y dijo: de cierto les digo que uno de ustedes me va a entregar. Él ya sabía, por eso veló la dirección del aposento alto, para que Judas no tuviera ocasión de adelantar algo que iba a suceder en el momento de Dios. Versículo 22, entonces los discípulos se miraban unos a otros dudando de quién hablaba. O sea, ¿a quién se refiere Jesús que alguien lo va a entregar? ¿Cómo es posible, no, que alguien de nosotros lo vaya a entregar? Y uno de sus discípulos, el cual Jesús amaba, estaba recostado al lado de Jesús. Y pues hizo señas, se trataba de Simón Pedro, le hizo señas para que preguntara quién era aquel que lo iba a entregar. Entonces, recostado cerca del pecho de Jesús, le dijo: Señor, ¿quién es? Es decir, Juan le estaba preguntando: Señor, ¿quién es el que te va a entregar? Antes de responder esa pregunta, no pierda este pasaje en Juan 13 y vaya conmigo a Mateo 26. Mateo 26, nuevamente el mismo acontecimiento de la Santa Cena, pero otro punto de vista, y vea aquí algo interesante también. Mateo 26. ¿Ya lo tiene? No pierda Juan 13, que ahorita vamos a regresar. Estamos viendo entonces en Lucas 22, en Juan 13, en Mateo 26, el mismo evento de diferentes puntos de vista. Y aquí en el versículo 22 de Mateo 26 dice: cuando Jesús dijo, desde el 21 dice: de cierto les digo que uno de ustedes me va a entregar. Lo mismo que describe Juan. Y entristecidos, o sea, eso lo escucharon todos los discípulos, entristecidos en gran manera, comenzó cada uno de ellos a decirle: ¿soy yo, Señor? ¿Soy yo, Señor? O sea, ninguno de ellos estaba seguro de no ser el traidor, de no ser el que le iba a entregar. ¿No te ha pasado a veces así, hermano? Que no te sientes seguro de ser un verdadero cristiano, que a veces te sientes inseguro de decir: ¿realmente seré lo que Dios quiere que yo sea? ¿No te sientes a veces así dudoso de decir: ¿realmente soy hijo de Dios? Porque aquí preguntó: uno de ustedes me va a entregar. Y todos preguntaron: ¿soy yo, Señor? Tú lo sabes, ¿soy yo? Nadie tenía seguro que no era. Entonces, versículo 23, él respondiendo dijo: el que mete la mano conmigo en el plato, este me va a entregar. Porque ha de saber usted, hermano, que en los judíos se acostumbra, cuando se tiene una comida, es como un evento de comunión. O sea, cuando un judío invita a una persona a comer,
le está dando a entender, quiero tener comunión contigo, quiero tener una relación muy personal, muy estrecha contigo. Aquí tal vez no tenemos tanto ese concepto, podemos invitar casi sin evaluar, digamos, la situación. Ellos no, es algo muy íntimo, muy personal, que alguien te invite a comer a su casa, porque ellos no utilizaban utensilios. Entonces, con la misma mano, por eso se la tenían que lavar. ¿Se acuerda que veíamos hace unas semanas de cómo los fariseos juzgaban a los discípulos de Jesús porque no se lavaban ceremonialmente las manos de forma correcta? Porque para ellos era muy delicado, puesto que en el mismo plato donde se servía la comida, todos metían la mano. Entonces, así yo metía la mano y alguien más metía la mano en el mismo plato. ¿Usted se atrevería a hacer eso? ¿Se atrevería a hacer eso? A veces ni con la familia. A veces ni con la familia. Ni queremos compartir la cuchara, mucho menos que metan sus manos a nuestro plato, ¿verdad? Bueno, en el pueblo de Israel eso significa que se busca una comunión. Y entonces por eso Jesús aquí dice, y toman de la misma copa. Entonces de la misma copa toma uno, de la misma copa toma el otro y así. Y por eso dice, el que mete la mano conmigo, estoy en Mateo 26, 23, el que mete la mano conmigo en el plato, ese me va a entregar. A la verdad, el Hijo del Hombre va, según está escrito de él, mas hay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera a ese hombre que no haber nacido. Imagínense el juicio tan tremendo que está sufriendo Judas, al grado que Jesús dijo, mejor no hubiera nacido. Hubiera sido mejor que ni hubiera nacido, por el juicio tan tremendo por alguien que traiciona a Jesús. Hermano, eso no está lejos de nuestra actualidad. Ay de aquel que blasfema en contra de Dios. Ay de aquel que daña la obra de Dios. Ay de aquel que causa dolor al cuerpo de Cristo. Ay de aquel. Por eso el propio Jesús aquí se lamenta. Dice, ay de aquel. Mejor le hubiera sido no haber nacido. ¿No le duele a usted a veces ver en los diferentes medios de comunicación, en las redes sociales, gente blasfema, gente que se burla, gente que hace cosas realmente desagradables al Señor, al Evangelio? ¿No le duele a usted? ¿No le da a veces hasta coraje? Y dice el Señor, ay de aquel, pobrecito. Si Dios no tiene a bien tocar su corazón y hacer como Faraón, endurecerlo, ay de aquel. Quiera Dios, hermano, que usted y yo no volvamos a eso. Que en otro tiempo tal vez éramos duros de corazón, éramos malos, éramos mala onda. Y gracias a la misericordia de Dios, mire, aquí estamos, hermano. A su misericordia, porque si fuéramos los que éramos, uy, hermano, pobrecito de nosotros, ¿quién tendrá misericordia de nosotros? Condenación eterna. Así es que, hermano, usted y yo tenemos que tener esa compasión por las personas que no conocen a Cristo e ir y hablarles de Jesús. Porque ay de aquel que muere sin Cristo. Y entonces respondió Judas, el que le entregaba, dijo, soy yo, maestro, versículo 25, y le dijo, tú has dicho. Y luego viene aquí, mientras comían, tomó Jesús el pan, lo mismo que ya leímos, y luego la copa, ¿sí? Pero fíjese, o sea,
Judas ya sabía, dijo, ¿y este cómo supo? Pues Dios sabía todo, y le dijo, ¿soy yo, maestro? Y le dijo, tú lo has dicho. Es decir, que la acusación vino de él mismo. Jesús le dijo, tú lo has dicho. Pero entonces regresemos a Juan 13. Quiero aquí que contrastemos estos puntos de vista para entender algo que quiero compartirle. Juan 13, regresamos ahí, en el versículo 26, dice, a quien yo diera el pan mojado, aquel es. Porque le preguntó Juan, como estaba recostado en Jesús, le dijo, ¿quién es el que te va a entregar? No, Pedro le dijo, Juan, tú que estás ahí acostadito junto a él, pregúntale quién es el malor aquí, el traidor. Y le dice entonces Juan, ¿quién es, Señor? Y Jesús no le negó la respuesta, le dice, a quien a que yo diera el pan mojado, aquel es. Y mojando el pan, ¿lo dio a quién? ¿A quién se lo dio? A Judas Iscariote, hijo de Simón. Y después del bocado, ¿qué pasó? Otra vez, Satanás entró en él. O sea, ya había entrado una vez cuando lo ofreció a los sacerdotes, y aquí volvió a entrar, nos da a entender que salió y volvió a entrar, entró por lo que dijo esto, porque le dijo esto. Perdóname, y después entonces Jesús le dijo, lo que vas a hacer, Judas, lo que vas a hacer, hazlo pronto. ¿Sí? Le dijo, lo que vas a hacer, hazlo pronto. Y entonces, versículo 28, ninguno de los que estaban a la mesa entendió por qué le dijo esto. O sea, vamos a ver cómo cuadra este rompecabezas. Jesús dijo, uno de aquí me va a entregar. Y todos dijeron, ¿soy yo, Señor? ¿No? Y Jesús, y Simón le dice a Juan, oye, pregúntale, tú que estás ahí cerquita de él, pregúntale quién es. Y Juan le pregunta, ¿quién es, Señor? Y dice, aquel que le diera el pan mojado, este será. Mojó el pan en la sopa y se lo dio a Judas. Y en ese momento, dice, cuando tomó el bocado, entró Satanás en Judas, y Jesús le dijo, lo que tengas que hacer, hazlo ya. Hazlo ya. Y entonces Judas salió, se fue de donde estaban ellos. Y todos se quedaron extrañados. ¿Y por qué se va Judas? Es como si a mitad de la fiesta alguien se va. No entendieron por qué se iba. Porque no sabían lo que iba a pasar o lo que iba a hacer Judas. Lo sabía Jesús, lo sabía Juan, no sé si Pedro, que preguntó, pero los demás no sabían. Dijo, ¿y este por qué se va? O sea, todavía no celebramos la Santa Cena y este ya se va. ¿Qué pasó? Y pensaron, bueno, como él es el tesorero, Judas era el tesorero, el que guardaba el dinero, entonces pues a lo mejor dice que fue a comprar algo que hacía falta para la fiesta o para dar dinero a los pobres, porque se acostumbraba en esos acontecimientos a ayudar a los pobres. Dijeron, pues seguramente fue a comprar algo, fue a dar el dinero a los pobres. No entendieron. Pero usted ya lo entendió, ¿verdad? Porque se fue. Ellos no salieron. Y entonces vino la celebración de la Santa Cena. Por estos diferentes puntos de vista podemos interpretar que Judas no estuvo presente en la Cena del Señor. ¿Sí? Sino que se fue porque entró Satanás en él y se fue. Ahora, se establece la Santa Cena y bueno, Jesús se va a orar al monte y es entregado, y luego ya saben, ¿no? El juicio, la crucifixión, etc. Pero vamos a regresar nuevamente a la celebración de la Santa Cena. Esto de la celebración de la Santa Cena es algo que la iglesia en sus primeros años celebraban continuamente. Vaya conmigo a Hechos 2. A Hechos 2. Entonces, estamos avanzando en la historia. Ya vimos desde la Pascua, es más, si nos remontamos más atrás, podemos decir todavía en la parte de cuando el Señor sacrificó a los animales para subir la desnudez de Adán y Eva, pero bueno, no me fui tan atrás. Vimos lo de la
Pascua, que fue la liberación de Egipto, mencioné acerca de los sacrificios sacerdotales que viene en Levítico, y luego como esta fiesta de la Pascua se celebraba año con año, y aquí encontramos en los evangelios cómo Jesucristo la celebró por última vez y celebraba ahí o establecía la celebración de la Santa Cena. Ahora, vamos a los hechos, a los primeros tiempos de la iglesia cristiana, y en Hechos capítulo 2, nos narra, dice ahí como título el primer discurso de Pedro, ¿verdad? Usted ya sabe el discurso que Pedro hace y cómo mucha gente se arrepiente, ¿verdad?, de sus pecados y reconoce a Jesucristo como Salvador. Pero vámonos hasta el versículo 41, por favor, de Hechos 2, versículo 41. Digamos que fue la primera conversión masiva, ¿no? Dice que aquel día se añadieron, aquí dice en el versículo 41, se añadieron como 3,000 personas. Como 3,000 personas se añadieron ese día. Y dice en el versículo 42, perseveraban en la doctrina de los apóstoles, es decir, de estos primeros cristianos perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, ese es el compañerismo, en griego es koinonía o comunión, y luego en el partimiento del pan, y ¿qué más? En las oraciones. Entonces las 4 características de la iglesia primaria o primitiva, llamémoslo así, o la primera iglesia cristiana era la comunión, la doctrina de los apóstoles, la comunión unos con otros, el partimiento del pan y las oraciones. ¿Sí? Y en el 46, adelantito, nuevamente lo mismo, dice: perseverando unánimes cada día en el templo, partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios, teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Entonces nuevamente vemos aquí en estos primeros tiempos de la iglesia cómo tenían, dice, todas las cosas en común, partiendo el pan en las casas, comían juntos, estaban juntos todo el día, hermano. Era una revolución lo que estaba sucediendo ahí, y de un día para otro 3,000 personas se añadieron a la iglesia. ¿Dónde usted mete 3,000 personas de un día para otro? No caben. Por eso dice que participaban en las casas partiendo el pan todos los días. Es decir, todos los días se veían, todo el día estaban hablando de Jesucristo, estaban escudriñando las escrituras. Dice que partiendo el pan y teniendo comunión diario, todo el día. Dice la palabra, según los historiadores también han encontrado que como había mucha gente que se había congregado en ese día para celebrar la fiesta, entonces ya no regresaron a sus pueblos, sino que se quedaron ahí. Imagínense que de repente aquí nos llegaron un montón de gente que dejó sus casas y viene aquí a congregarse. ¿Qué hacemos con ellos, hermano? ¿Qué hacemos? Díganme. Pues a ver, yo en mi casa caben tantos, ¿no? A ver, Jorge, ¿cuántos caben en tu casa? A ver, hermano Carlos, ¿cuántos puede llevarse? Y pues se los repartían en las casas, ¿no? Porque no tenían dónde. Llegaron, 3,000 se añadieron, ya no regresaron a sus pueblos de donde venían, se quedaron ahí, y pues a ver cómo alimentamos a estos 3,000. Oiga, de un día para otro, ¿cómo le hacían? Por eso dice la palabra del Señor que todas las cosas las tenían en común. Y vendían lo que tenían y lo ponían a los pies de los apóstoles, porque había que alimentar a tanta gente que ya no regresó de donde venían. Había que darles hospedaje, comida, ropa, a lo mejor ver si les podemos conseguir un trabajo. Imagínense eso de repente, de un día para otro. Sí, resulta algo complicado de resolver, ¿verdad? Pero entonces, ellos acostumbraban tener una celebración que se conoce como ágape. Esta celebración que se conoce como ágape se le conoce también como una comida de amor. Es decir, hermanos, mañana nos vemos en la casa de Jorge. Ahí vamos a comer. Vamos a la casa de Jorge. Y pues a ver, yo traje una sopita, ¿no? Yo traje un arrocito.
traje un molito, a ver, ¿tú qué trajiste? Pues ahora de aquí, Señor, multiplica, y ahí comían todo. Hermanos, mañana nos vemos en la casa de la hermana Marce. Cocina bien rico, vamos a ver, nos vamos todos ahí. Y pues ahí llevo un pollito, yo llevo unas tortillitas, yo traje la Coca-Cola que no puede faltar. Se ponía todos, la gente se juntaba y compartían diariamente. ¿No le parece eso hermoso? Pero también difícil, ¿verdad? Por eso usted puede leer aquí que hubo quejas después porque no le estaban dando ayuda a las viudas de los gentiles. Y dice, sí, pero bueno, eso ya lo veremos más adelante. Entonces se hacían esas conmemoraciones o esas reuniones de comida, y después de comer, ¿qué hacían? Celebraban la Santa Cena. Después de comer, celebraban la Santa Cena. Vaya conmigo a 1 Corintios 11, que es donde empezamos. 1 Corintios 11. Y en el versículo 17 dice, el título de estos pasajes dice, abusos en la cena del Señor. Y entonces aquí a partir del versículo 17, Pablo está exhortando al pueblo de Corinto porque había ciertas prácticas que ellos estaban realizando que no eran correctas. Nuevamente regreso, cuando se hacían esas comidas, se imaginará usted, como era una iglesia que estaba creciendo, que estaba surgiendo, pues había gente con recursos económicos, pero también había gente que era pobre. Inclusive había esclavos, ¿no? Aquí, digo, ya no hay esclavitud, pero digamos, habemos un poquito, bueno, somos poquitos, ¿no? Pero 3,000, imagínense, hay surtido rico, hay de todo. O sea, había gente con muchos recursos, gente rica, había pobres y había esclavos. Y todos se juntaban para comer. Hermoso, ¿no? Que Dios mediante algún día también aquí haremos ese partimiento del pan, que Dios lo permita, y pondremos ahí alguna vez que podamos compartir los alimentos para tener esa comunión, y vamos a hacerlo de la forma judía, sin utensilios, metiendo la mano en el plato, ¿le parece? Sí, no lo vamos a hacer así, pero ya Dios mediante lo haremos. Entonces, aquí en Corinto había gente que estaba abusando de esas comidas. ¿Qué hacían? Traían su comida y se adelantaban. Es como si, volviendo al ejemplo, ¿no? Vamos todos a casa del hermano Carlos, vamos ahí, mañana, hermanos, a las 3 ahí nos vemos para comer, hermanos, órale, sí, ya estamos ahí todos. Llegamos, pero a lo mejor nosotros vamos. Ay, Señor, déjame decirle. A lo mejor nosotros llegamos a las 2, ¿sabes qué? Vamos a llegar a las 2, vamos a ver qué hay de comida, nos comemos lo más rico, y ya que llegan a las 3 de la tarde, ya que se coman la comida. Eso es lo que estaba pasando. Entonces, llegaban antes, se adelantaban, y cuando llegaban los demás, ya no alcanzaban comida. Llegaban y no alcanzaban comida, simplemente llegaban, y como en ese momento se servía vino en vez del jugo de uva que nosotros simbólicamente servimos, pues inclusive la gente ya estaba ebria. ¿Se imagina eso? ¡Qué vergüenza! Pues llegaban los demás, ya no había casi nada, pasaban hambre, y luego entonces después de esa comida de amor o comida ágape, celebraban la cena del Señor. Por eso Pablo se molesta. ¿Cómo es que ustedes celebran la Santa Cena si en esa comilona ya dejaron sin comer a varios de los hermanos? Hasta se emborracharon. ¿Cómo viene entonces a celebrar la cena del Señor? Por eso aquí Pablo los reprende y los exhorta. Eso no está bien. Que no veas la necesidad de tu hermano y te adelantes y no lo esperes. Por eso en el versículo 21, 1 Corintios 11, versículo 21 dice, porque al comer cada uno se adelanta a tomar su propia cena, y uno tiene hambre y otro se embriaga.
Es como si yo dijera, bueno, vamos así a la casa del hermano Carlos, me voy a llevar una carne asada, unos ribeyes, así del ancho de mi dedo, así gruesos, ricos, y me voy a llevar una longaniza ahí de la semana pasada, y no sé si está buena, pero también llévatela, ¿no? Y llegamos, y yo me como mis bisteces, y les dejo ahí la longaniza, que se la quiere comer, ya apestosa. Hagan de cuenta, así, a ese grado de abuso se estaba, y luego ya terminaron todos de comer. Ahora sí, hermanos, vamos a celebrar la Santa Cena, gloria a Dios, aleluya. Entonces, por eso el apóstol Pablo se enoja tanto con la iglesia de Corinto, por eso que estaban haciendo, y los reprende fuertemente. Por eso en el versículo 27, aquí en 1 de Corintios, dice: de manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere de esta copa del Señor indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre ustedes y muchos duermen. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados, mas siendo juzgados somos castigados por el Señor, para que no seamos condenados por el mundo. Así que, hermanos míos, cuando se reúnan a comer, espérense unos a otros. Si alguno tiene hambre, coma en su casa, para que cuando se reúnan para que no se reúnan para juicio. Y dice, las demás cosas las pondré en orden cuando vaya. Entonces, aquí está describiendo Pablo una situación que se estaba realizando en Corinto que era muy desagradable. En el versículo 18, aquí mismo, dice: pues en primer lugar, cuando se juntan o se reúnen como iglesia, oigo que hay entre ustedes divisiones, y en parte lo creo, porque es preciso que entre ustedes haya disensiones o divisiones, para que se hagan manifiestos entre ustedes los que son aprobados. Entonces estaban emproblemados en Corinto, tenían diferencias, había abusos, y por eso Pablo dice: ¿cómo después se juntan a celebrar la Cena del Señor si entre ustedes hay estas situaciones? Entonces, hermano, ¿qué es lo que nos está llamando aquí el Señor? Que usted y yo, para empezar, no somos dignos, porque dice que quien toma la cena indignamente, en el versículo 27 y en el 29 lo vuelve a decir, que no debemos de tomar la Santa Cena indignamente. Para empezar, usted y yo somos indignos de tomar la Cena del Señor. No somos dignos, no hay nadie que sea digno, no hay nadie que pueda decir, bueno, yo soy digno de tomar esto, el Señor ve mi condición y me ha hecho. No somos dignos, hermano. Dice la palabra en Apocalipsis, ¿se acuerda cuando estaba el libro que no había quien lo abriera? Dice que se buscó en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, y no había ni uno digno de verlo, ni siquiera de verlo, mucho menos de abrirlo, desatar sus sellos. Solamente el único digno es Jesucristo. No hay ninguno que sea digno. Por nosotros mismos no somos dignos de participar en la Cena del Señor, pero a través del sacrificio de Jesucristo, usted y yo podemos participar de la Cena del Señor, pero debemos hacerlo con dignidad, dignamente. ¿Qué es esto de dignamente? Hermano, veamos lo que sucedía en Corinto para nosotros aprender y no cometer los mismos errores. ¿Qué es esto? ¿Cuáles son las condiciones para que usted y yo podamos participar de la Cena del Señor? Solamente pueden tomar la Cena del Señor los hijos de Dios. No es para inconversos. Alguien que no es cristiano no le va a significar nada participar de la Cena del Señor. Segundo, los niños tampoco pueden participar, los pequeñitos. No hay una edad para decir a partir de tales, no. Cada niño, conforme va alcanzando la madurez y la comprensión de su condición pecadora,
y reconoce que necesita a un Salvador y hace un voto de arrepentimiento por sus pecados, reconociendo que sin Jesucristo iría al infierno, y entregándole su vida, haciéndolo el Señor de sí, entonces puede participar. Por eso le digo, no hay una edad específica. Un niño, cuando tenga ese entendimiento, puede participar. Si no lo tiene, es mejor que no participe. Porque sería como, ay, sí, dale el pan para que se calme, ¿no? Dale juguito, anda, quiere juguito. Hermano, es un símbolo solemne el pan y el jugo, que representan el cuerpo de Jesús y su sangre. Por eso no lo debemos de tomar a la ligera. Una vez concluida la cena del Señor o repartidos los elementos, se puede disponer como cualquier otro pan, como cualquier otro jugo, sí, pero no durante la celebración misma. Si un niño no tiene ese entendimiento, es mejor que no participe. Explíquele usted en casa, detállele, si usted tiene pequeñitos, detállele qué significa el cuerpo y la sangre de Cristo en el pan y el jugo, para que pueda entonces en su momento tener la comprensión y participar. Pero más que una comprensión intelectual, es una comprensión espiritual al reconocerse a sí mismo. Un niño, cuando tiene edad suficiente, reconocerse a sí mismo como pecador, como alguien que va a ser condenado si no le entrega su vida a Jesucristo. Es un niño pequeñito en el retiro. Por eso yo le procuro, hermano, que no lo comparta con un niño chiquito, al menos que tenga este entendimiento. Entonces, primero dijimos que es solo para los discípulos, ¿perdón? Los hijos de Dios, los cristianos. Segundo, podemos decir, aquel que tiene discernimiento del cuerpo y la sangre de Cristo, así lo dice 1 Corintios. Tercero, aquellos que no tienen contiendas. Aquí ya vimos lo que hacía la iglesia de Corinto, que vivían en contiendas, en glotonerías, en borracheras. Entonces, alguien que tiene contienda con alguien tampoco puede participar. Cuarto, alguien que viva en pecado tampoco puede participar, aunque sea cristiano, pero si está en pecado. O sea, no es que haya pecado, porque puede venir el arrepentimiento, pero alguien que esté en pecado, que está por un momento en el cual está actuando conforme a la carne y se resiste o se niega a dejar ese pecado, tampoco puede participar. Porque dice, ya lo vimos, las consecuencias, dice que hay enfermos, en el versículo 30, hay débiles y algunos hasta duermen. ¿Qué quiere decir que aunque duermen? ¿Qué entendemos? Algunos hasta duermen. Se refiere a la muerte física, pero fíjese qué hermoso que dice duermen. O sea, no es un inconverso muerto, es un cristiano muerto. Cuando un cristiano muere, en la Biblia dice que duerme. Qué hermoso se escucha, ¿no? O sea, no dice, está muerto, no, duerme. Por eso los cristianos que participan de la Santa Cena indignamente pueden, o sea, no es un hecho, pero pueden acarrear estas consecuencias: enfermar, estar débiles, no se refiere tanto a la debilidad física, sino a la debilidad espiritual, o dormir. Imagínense el juicio tan severo, pero a la vez justo, de parte de Dios, de aquel que participa de la Santa Cena indignamente. Por lo cual, hermano, la invitación que Dios nos hace
en este día es que usted y yo nos examinemos. Versículo 28, aquí estoy nuevamente en 1 Corintios, dice: por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Pruébese para que entonces pueda comer del pan y beber de la copa. Y en el versículo 31 nuevamente lo dice: examinémonos a nosotros mismos. Eso es lo que usted y yo tenemos que reflexionar, hermano. Probarnos, examinarnos, pedirle al Señor que nos muestre nuestro corazón para ver si no hay algo en nosotros que nos haría participar indignamente de la cena del Señor. Aquí, hermano, nosotros no vamos a negarle a nadie que participe. Bueno, si vemos que entra un borracho, si vemos que entra alguien que claramente no es cristiano, probablemente tengamos esa aprensión de decir: no puedes participar, pero usualmente no vamos a impedirle a nadie que participe de la cena del Señor. Pero con estas 4 condiciones, les repito, solo para los cristianos, para los que ya tienen discernimiento, para los que no tienen contiendas y los que no están en pecado. Si cumplimos esas 4 condiciones, podemos participar. Ahora, si no las cumplimos, hermano, si dice: ay, eso de la contienda, traigo un pleito casado con tal persona. Si no las cumplimos, entonces tomemos un tiempo para reflexionar, pedirle perdón al Señor, ponernos a cuentas con Él y así podamos participar de la cena del Señor. Para que entonces, una vez superada esa indignidad, no suframos las posibles consecuencias. No quiero decir, hermano, que quien lo haga se va a enfermar, ni quiero decir que quien lo haga indignamente va a estar débil o se va a dormir, no quiero decir eso, pero podemos tomar como ejemplo lo que sucedió en Corinto para nuestra vida, aplicarlo y ver las posibles consecuencias de alguien que participa indignamente de la cena del Señor. Por eso Dios nos llama a que nos pongamos a cuentas y así podamos, sin ninguna indignidad que nos estorbe, participar de la cena del Señor. Si usted, hermano, no se siente seguro y dice: no estoy seguro, es que no lo sé, ore al Señor, póngase a cuentas con Él. Usted sabe entonces lo que le está acarreando esa inseguridad, póngase a cuentas con Él y entonces pídale al Señor que llene su corazón para que pueda tener esa paz y de esa forma esa confianza de poder participar de esto. Ahora, ¿por qué participar de la Santa Cena? Porque la Santa Cena nos une a Cristo, dice la palabra que nos hace partícipes de su muerte y de su resurrección, nos hace uno con Cristo y con nuestros hermanos. Por eso es importante que usted y yo participamos de esta conmemoración, porque dice el Señor: así anuncias su muerte y su próxima venida. Entonces yo le pido por favor que cierre sus ojos y vamos a orar antes de tomar los elementos de la Santa Cena. Quise tomar este tema para compartirlo hoy, para poder que podamos entender la seriedad de esta conmemoración y podamos tener la práctica correcta, por supuesto, pero al final de cuentas la decisión es personal y cada uno sabe su condición, y si no es la que usted considere apropiada, pues tomemos este tiempo para ponernos a cuentas con el Señor y poderlo hacer, porque hay obediencia, hay bendición en la obediencia y el Señor quiere que lo celebremos. Cierre sus ojos, por favor, y deje que el Señor le hable en esta tarde. Y cuando demos
la instrucción, cuando demos la instrucción, cada uno va a pasar. Si puede ser el padre de familia solamente, mucho mejor, y va a tomar los elementos para su familia. Si son muchos y no le alcanza, bueno, venga la esposa o venga alguno de los hijos a ayudarle para que todos podamos participar, pero en la condición correcta. Así es que toma este tiempo de reflexión para ponerse a cuentas en lo que necesite delante del Señor y así participar de esto. Ahora bien, no tiene la obligación, si usted desea puede no participar por la razón o causa que usted quiera. Por supuesto que aquí no emitiremos ningún juicio, cada uno sabe su condición y respetamos lo que usted decida. Cierre sus ojos y póngase a cuentas, pongámonos a cuentas con el Señor. Si hay algo, alguna contienda que nos aparta de Él, si hay algo que hemos hecho que no le agrada al Señor y no se lo hemos presentado, no nos hemos puesto a cuentas, este es el momento para hacerlo. Que el perdón del Señor llene nuestro corazón, nuestra mente y todo nuestro ser, para que así sin estorbos podamos participar de esta celebración que conmemora su muerte, su sangre que fue derramada en la cruz por causa de nuestros pecados, y nos invita el Señor a que seamos uno con Él, tengamos comunión. Ya no quiero ser igual. Renuévame, Señor Jesús. Pon en mí tu corazón, porque todo lo que hay dentro necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Renuévame. Renuévame, Señor Jesús. Ya no quiero ser igual. Renuévame, Señor Jesús.
ti, Padre. Señor, ayúdanos, Señor, en esta tarde a disipar, Señor, todo lo que nos aparta de ti, Señor. Sea un pecado, Señor, que hemos estado realizando, Padre, de continuo y del cual, Señor, no hemos querido renunciar, Padre. Que esta tarde sea el momento, Señor, por el cual renunciemos, Señor, a toda práctica pecaminosa, Señor. Todo lo que nos aparta de ti, Padre. Señor, así mismo, si sabemos que hay contienda en nuestro corazón, si tenemos ira, Señor, si tenemos, Padre, unos malos pensamientos, Señor, en contra del prójimo, Padre, un deseo, Señor, de venganza, Señor, un deseo, Padre, de que sean tratados, Señor, de manera, Señor, no santa, Padre, ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Señor, en esta tarde a disipar esos pensamientos, Señor, esas emociones que nos contaminan, Padre, y que nos apartan de tu propósito, Señor. Por favor, Dios, ayúdanos, Señor, ayúdanos, Dios. Y si hay alguien en este lugar que no ha entregado su vida a Jesucristo, hay alguien en este lugar que no ha renunciado aún al pecado, pero que esta tarde el Señor claramente le ha hablado a su vida, le ha dado entendimiento de las cosas que practica y que no le agradan al Señor, y de las cuales dice Dios que la paga será la muerte. Si hay alguien en este lugar que quiera arrepentirse y entregarle su vida a Jesucristo, hágalo en este momento. Pídale perdón al Señor, pídale perdón al Señor por todo lo malo que ha sido, por todo lo malo que ha hecho, que el Señor dice que Él es fiel y justo para perdonar, y un corazón contrito y humillado Él no desprecia jamás. Pídale perdón al Señor en esta tarde y arrepiéntase de sus pecados, y quiere el Señor perdonarle. Cierre sus ojos y cante con nosotros. Vengo a ti hoy, Señor, a rendir mi corazón. Quiero más de ti. Toma mi necesidad, dame tu preciosa paz. Quiero más de ti. Vengo a ti, dile. Vengo a ti hoy, Señor, a rendir mi corazón. Quiero más de ti. Toma mi necesidad. Toma mi necesidad. Dame tu preciosa paz. Quiero más de ti. Dile, dame. Sí, Señor Jesús. Gracias por tu perdón, Señor. Ahora, Padre, te pedimos, Señor, por aquellos que nos hemos puesto a cuentas contigo, Señor, que te hemos reconocido como Señor y Salvador de nuestras vidas y que hemos discernido, Señor, lo que significa esta conmemoración. Te pedimos, Padre, que tengas a bien, Señor, bendecir este tiempo, Señor, de comunión contigo, como tus hijos y también entre nosotros como hermanos. Gracias, Señor. ¿Podemos pasar, hermanos? Así como lo indiqué, el padre de familia puede pasar, o si no está, cada uno en lo individual puede pasar
conforme el Señor le ha dado la indicación de participar de esto. Y quiera Dios, a través de ese pan y ese jugo que representa su cuerpo y su sangre que fue entregada por nosotros, hacernos más como Él. Dice el apóstol Pablo que Él sufría dolores de parto hasta que Cristo se ha formado en cada uno de nosotros. Así es nuestro anhelo, hermanos, que Cristo se ha formado en cada uno de nosotros, y esta conmemoración de la Santa Cena sirva para unirnos a Jesucristo en su muerte, en su resurrección y entre nosotros como sus hijos. Esto se puede celebrar en casa, hermanos, con toda libertad. Por supuesto que el hacerlo en la iglesia nos permite tener compañerismo entre nosotros, por eso lo vamos a estar practicando, Dios mediante, el primer domingo de cada mes aquí. Ya con esto que hemos escuchado hoy de su palabra, creo que podamos tener la conciencia de qué significa, y Dios mediante, si vemos que el número de congregantes crece, pues tal podamos repetir esta enseñanza tal vez un poco más breve para tener este entendimiento siempre presente. Dice la palabra del Señor, dice el apóstol Pablo: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Tomemos del pan, iglesia. Y conforme lo vayamos comiendo, vayamos meditando lo que hizo Jesús en la cruz por usted y por mí, entregar su vida, entregar su cuerpo por nuestra salvación. Gracias, Señor. Gracias, Dios. Gracias, Señor. Asimismo, tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Tomemos de la copa, iglesia. Gracias, Señor, por esa sangre que derramaste, por esa sangre que entregaste, Señor. Es que yo puedo venir a tu presencia, Señor, y ser uno contigo y uno con mis hermanos, Señor. Gracias, Dios. Gracias, Señor.
más de ti, Señor. Danos más de ti, Señor. Con tu Hijo Jesucristo nos has dado todo, Señor, pero deseamos más de ti, Padre. Permítenos, Señor, celebrar esta conmemoración tuya, Señor, todas las veces que sea posible, Señor. Y que cuando menos, Señor, en esta iglesia lo hagamos una vez al mes, el primer domingo de cada mes, Señor. Ayúdanos y provéenos todo lo necesario, Señor, pero sobre todo, Padre, que nos sirva esto para ponernos a cuentas contigo y no dejar pasar tanto tiempo, Señor, en contiendas, en pecados, Señor, en apartamientos, sino conjuntados contigo, Señor, unidos contigo, Padre, y con nuestros hermanos. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Señor. Amén. Amén. Padre, asimismo te pedimos que nos lleves con bien, Señor, a nuestro destino, a donde sea que vayamos a estar el resto del día, Señor, sea nuestro hogar o de visita o haciendo alguna encomienda, alguna diligencia, Señor, llévanos con bien, Padre, por favor, y permítenos, Señor, llegar al final de este día en nuestro hogar, sanos y salvos, Señor, sin ningún accidente, sin ninguna enfermedad, Señor, nada que lamentar, sino solamente agradecerte todo lo que has hecho a lo largo de esta jornada. Te damos gracias por esta reunión, Señor, y te pedimos, Padre, que igualmente nos concedas, si está en tu voluntad, vernos aquí el próximo domingo, Señor. A ti sea toda la gloria, la honra y la alabanza por esto que te pedimos, confiando que recibiremos para nosotros lo que más convenga y lo que glorifica tu nombre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén.